¿Cómo están ustedes? El viernes dijeron que iban a caer unas poquitas gotitas y de repente se largó a llover. Nosotros estamos grabando en viernes, así que un poquito mojados, pero contentos de estar en su casa nuevamente, en este Cita Regional. Hoy tenemos un cita bien interesante, hay uno que parece que no llegó con la lluvia, esperemos que llegue, pero saludamos en primer lugar a la diputada con mejor facha o más facha de la ¿cómo quiere que le diga? De la quinta región de Chile, de allá Camila. Diputada Camila Flores, ¿cómo estás? Muy bien, Rodrigo, como usted le acomode. Yo no tengo problema, me tomo con humor. Hubo un medio por ahí que me tenía una foto guardada como Camila Flores facha, no Camila Flores Oporto. Así es que no, me lo tomo con humor. Muchas gracias por la invitación. Saludamos a don Tomás, que está muy cocoroco al lado de una diputada tan bonita. Ya ni se acuerda que es de la derecha ya. No dice nada. Y saludamos a don no se mide por lo que dice, sino que se mide por lo que es. Sí. Y saludamos a don Jaime Vara, el hijo de don Jaime. ¿Cómo está? Ya no es el hijo de don Jaime. Ya. Muy buenas tardes, Rodrigo, Tomás, Camila, un gusto estar acá y poder compartir. Concejal de Viña del Mar. Un gusto. Precandidato a diputado por la UDI, ¿ya o no? No, queda mucho esta tiempo. cuestión, ¿sabes, Jaime? No. Tanto que yo realmente, no sé si lo vamos a conversar, pero yo creo que algo les pasó. Yo creo que están demasiado apresurados nombrando los candidatos. Si estamos muy re lejos las elecciones. Mucho. Vamos a ir a un resumen de nota que hizo don Bernardo Vélez y ahí conversaremos. Vamos, señor director. Varios fueron los puntos centrales tratados entre Raúl Celis y Jorge Charp, destacando el nuevo proyecto que potenciará el sector del Muelle Barón con una iniciativa propuesta por el gobierno, que estudia el Ministerio de Vivienda y que integrará algunos aspectos portuarios con la apertura a los ciudadanos de Valparaíso del borde costero. El Ministerio de Bienes Nacionales determinó una lista de inmuebles patrimoniales de Valparaíso que serán sometidos a licitación. Se compone de 3 edificios donde funcionaron el tradicional Café Vienés, la Escuela Japón y la tercera comisaría de carabineros del Cerro Barón. El superintendente de bancos, Mario Farrén, dijo que la industria financiera se encuentra al debe en materia de seguridad, tras la masiva filtración de datos de 14.000 tarjetas de crédito ocurrida este miércoles. Mientras que el ministro de Educación, Gerardo Varela, propuso que los apoderados realicen bingos para reparar problemas de infraestructura en establecimientos educacionales, su par de Economía, José Valente, calificó de buena idea sacar parte de las inversiones de Chile y llevarlas al extranjero. Bingo, no. Negro el 26 me gusta a mí. Eso más entretenido. Pero yo quisiera partir conversando con ustedes sobre un tema que es bastante sorprendente y que a mí me parece muy bien, y es que haya una apertura de postura por parte del alcalde de Valparaíso en relación al futuro de conversar el tema del futuro de un proyecto del Muelle Barón, porque eso es un tema de gran importancia para una región, para esta región pionera, ciudad pionera. ¿Qué hacer con aquello que está retenido? Quiero partir con usted, don Jaime. No, a ver, en primer lugar, claramente una muy buena noticia para Valparaíso, para su alicaída economía, obviamente con las noticias del puerto a gran escala, el fracaso del proyecto Puerto Barón obviamente golpeó la ciudad, probablemente fue un proyecto que nunca terminó de entenderse y que obviamente las disputas que se generaron tanto por quienes estaban a favor como quienes estaban en contra generaron un derrotero que fue lo que terminó pasando. Ahora, ¿no crees tú que lo que había detrás de ese proyecto era tratar de hacer algo como Puerto Madero, y que nadie fue capaz de buscar que la ciudadanía lo entendiera? Yo creo que hubo una muy mala política comunicacional por parte de la EPB en el desarrollo de ese proyecto. Obviamente también se cruzaron intereses económicos en cuanto a la instalación de un mall, un centro comercial en parte de ese sector. Obviamente los porteños tienen el legítimo
interés y deseo de poder recuperar su borde costero, de tener un acceso directo al borde costero. Y si esta es la forma, yo creo que el gobierno ha sido muy inteligente en poder destrabar esto, como también poder destrabar la tramitación del T2, que obviamente va a continuar con su vía ambiental, y obviamente ojalá que entiendan que en Valparaíso para la mejora de su economía requiere de este tipo de proyectos. Pero se produce un quiebre porque los dos concejales que eran parte de la misma alianza están absolutamente disconformes por esta acción del alcalde. Es que yo creo que, yo entiendo a los dos arquitectos, tengo la mejor opinión profesional, sí, la mejor opinión profesional de ellos, pero yo creo que ahí se genera una disputa del tipo de ciudad que quieren ellos, o del tipo de ciudad. Entonces yo creo que ahí uno puede tener una visión como arquitecto y probablemente tendrá otra opinión como concejal, pero yo creo que ahí hay una legítima disputa que se ha generado entre, yo diría como que la alta clase de arquitectos, de urbanistas, de planificadores, y que esas fueron las visiones que chocaron. Hay que recordar que en la tramitación del plan regulador estas visiones también están chocando, y yo creo que acá el alcalde Charp ha sido muy razonable, ha llegado a acuerdos. Obviamente hay una pretensión de la ciudad, hay que pensar que en ese sector donde hoy día está ahí el Puerto Barón, probablemente sea la zona donde llegue el futuro tren Valparaíso-Santiago, y por lo tanto ese desarrollo se requiere. Entonces obviamente Valparaíso como puerto requiere tener inversiones, y obviamente espero que esa sea una señal potente también para los empresarios, para que vuelvan a confiar en Valparaíso. Tomás, ¿qué opinas tú? Bueno, Valparaíso es una larga historia con esto. Yo creo que el Grupo Plaza se pasó de listo, y a veces cuando se pasan de listo por tratar de estrujar porque, perdón, no era la incorporación de la ciudad al borde costero en Barón, sino que era la privatización. Y acuérdense que en el primer proyecto habían hasta torres de departamento. Eso fue lo primero que se cayó, ¿ya? Y después se fue reduciendo. Yo siempre dije, mira, el crecimiento del puerto, nadie puede decir que va a pasar con una cosa tan importante como el transporte marítimo. Cuando tú decías hace 80 años que venían unos cajones que se llamaban containers, entonces toda la mercadería se metía, se cerraba con llave y se mandaba. Fueron huelgas, paros, estaban todos locos. Bueno, hoy día en el mundo no se mueve nada que no sea con containers. Y cambió totalmente el concepto de lo que eran las faenas portuarias. Entonces es muy dinámico. Entonces cuando se planteó eso, yo decía, ¿por qué no hacen todo esto en estructura Mecano? Es decir, yo a usted le doy una concesión por tanto tiempo y usted le da una estructura que está hecha claramente, que si mañana usted me tiene que entregar porque la necesidad nacional del desarrollo del puerto lo exige, yo le pagaré el saldo del contrato, usted desarma la cuestión y se la lleva, pero no se puede perder el horizonte que el destino es puerto. Entonces ir a meter un mall y todos sus agregados en obras definitivas, yo creo que era una locura. Si hubiese sido algo, mire, si las exigencias lo hacen, bueno, no podemos. Y el crecimiento del puerto, gustes o no, el único crecimiento que tiene Valparaíso es hacia el norte, no es hacia el otro lado. O sea, ¿estás de acuerdo con lo que dijo el comandante en jefe Edmundo González? Que volvió a decirlo y volvió ahora ya como ex comandante en jefe a plantear de que el único destino de eso debe continuar siendo portuario. Pero entiéndeme, pero por el momento no necesitas tanto puerto. Y perfectamente podrían haber hecho una estructura, sí, como, oye, eso se hizo cuando se hicieron las estaciones. La estación Mapocho y la estación Central son absolutamente desmontables enteras. Y estamos hablando de hace 2 siglos atrás, que las que le hicieron, bueno, porque de repente puede cambiar la ciudad, ¿para dónde va a ir? Aquí te pasa exactamente lo mismo. Ahora, la única cosa que me gustaría agregar,
a mí me sorprende el temor que hay en este país al debate. Porque el otro piensa distinto, o porque el otro que en varias cosas piensa distinto, pero en esta coincidimos. Es decir, ¿tú estás de acuerdo con Charp? No. O Charp está firmando por la UDI, o tú te estás... Okay. Entonces es como un poquitito loco cuando el debate yo creo que es lo que hace aflorar las mejores ideas. Diputada. Bueno, primero señalar que yo creo que este es un muy buen proyecto, como se ha dicho anteriormente, un proyecto antiguo. De hecho, estuvo incorporado en la agenda del presidente Piñera en su primer mandato como el legado bicentenario. ¿Se acuerdan ustedes que hubo una serie de obras y la idea era incorporar, ¿cierto?, este proyecto? Ahora, lo importante acá y el debate que estamos teniendo, y que quiero hacer el contrapunto con otros, digamos, sectores que también podríamos recuperar para la ciudadanía, porque mientras estamos discutiendo esta obra que desde mi punto de vista, complementando distintas posturas, más allá, digamos, incluso del detalle mismo, es un buen proyecto que va a beneficiar a los habitantes, a los vecinos de Valparaíso y de toda la región y de todo el país, por supuesto. Te conecta inmediatamente con una serie de movilidad económica y social importantísima. Pero mientras por un lado discutimos eso, por otro lado tenemos empresas e industrias, ¿cierto?, en otros sectores, en el borde costero de nuestra región, como lo que ocurre, por ejemplo, en la zona de Quintero, Puchuncaví, donde las solicitudes y las planificaciones de estas grandes industrias son para seguir destruyendo el poco borde costero que tienen los habitantes, ¿cierto?, de las comunas y de la región. Por lo tanto, ¿qué diferencia tenemos y cómo, en definitiva, cómo estamos pensando la región? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con la región de Valparaíso? ¿Para dónde la queremos encaminar? ¿Es sensato pensar que en un puerto, ¿cierto?, se tomen determinadas decisiones en recuperar los espacios para el comercio, para los habitantes, reactivar la economía, y en otro... ¿Es sensato que se siga destruyendo lo poco del medio ambiente, casi nada, que queda en una zona tan continua, ¿cierto?, y tan cercana? ¿Por qué no hacer estos proyectos quizás más integrales, ¿cierto?, donde puedan conversar los distintos proyectos de una comuna y otra, si estamos en la misma región? Entonces yo creo que acá muchas veces lo que falta en la región de Valparaíso especialmente es una planificación, Rodrigo, en el sentido de qué es lo que nosotros queremos. Queremos que sea nuestra región una región agroalimentaria, una región turística. ¿Pero cómo es planificación con un gobierno de 4 años? Es una gran interrogante, y además cuando donde el que las viene decisiones borra todo, o se olvida de lo anterior, o lo encuentra que está malo. Yo quiero rescatar y coincidir con algo que señala Tomás. Uno puede tener diferencias ideológicas en determinados temas puntuales y respetables, y qué bueno que se debate y se discuta siempre en el margen del respeto. Pero pretender que estamos refundando Chile y cada vez, ¿cierto?, que llega un gobierno y pretende instalar sus ideas, es un error. Y yo creo que el gobierno del presidente Piñera está dando muestras de que se pueden complementar políticas de su primer gobierno, del segundo mandato de la presidenta Bachelet, y obviamente incorporar temas que estaban en nuestro programa en estas últimas pasadas elecciones. Y eso es importante, porque para tener un país desarrollado, si no tenemos regiones fuertes, coordinadas, en este caso entre las 38 comunas, difícilmente vamos a poder avanzar en esa materia. Y a mí quería yo incorporar estos antecedentes, Rodrigo, porque la zona que yo represento, desgraciadamente vemos muchas veces planificación que se toma en el centralismo de Valparaíso, ¿cierto?, y que para el resto de las comunas del interior, especialmente de la región, poco se consultan. Gracias. Jaime. No, yo creo que en el tema del desarrollo de Valparaíso y del puerto, yo creo que es crucial que estos proyectos se puedan realizar, que cumplan obviamente toda la tramitación ambiental, que sean consensuados con la comunidad, y yo creo que hoy día el no demonizar los proyectos ayuda bastante. Yo creo que el tema del famoso T2 yo creo que es crucial para Valparaíso, es crucial para la región, y ojo que ese proyecto es complementario con el proyecto del puerto de gran escala. El tren Santiago-Valparaíso requiere el desarrollo portuario, y el desarrollo portuario equilibrado de ambas ciudades, y por lo tanto... Que se conecta con el puerto terrestre que tenemos en la zona de los Andes, en el Aconcagua. Si nosotros pensáramos coordinadamente, ¿cierto?, podríamos potenciar lo que se hace acá en la costa, que también con lo que se debiera hacer las inversiones en el interior.
Sí, bueno, en el interior, en Aconcagua, pelearon no sé cuánto tiempo para poder terminar la etapa de la 60 CH, Así que fue es. un proyecto que yo creo que muy pocas personas saben hoy día o han disfrutado las ventajas como en la Y los proyectos que quedan en medio, por ejemplo, lo que se trató de hacer, de poder reponer la vía de ferrocarril hacia Mendoza, recuperar los túneles, aparte de aquí decir el túnel de baja altura, es decir, una serie... Tan anhelado. Todo el problema es que... son grandes peleas. Ahora, yo creo que hay un antes y un después. Yo creo que tengo la mejor opinión del ex intendente Aldoney, y yo creo que él dejó las bases de una serie de comisiones que deben desarrollarse, y él lo dijo, y yo lo repetí un par de veces. En su primera reunión, cuando él asumió su último mandato, dijo, acá hay proyectos que él fue intendente con el presidente Lago, y le decía, acá hay proyectos que cuando yo fui intendente hace 10 años, se estaban hablando. Entonces, hoy día, obviamente, el intendente Martínez también ha tomado el tema de la comisión de movilidad, y obviamente deben empujarse esos proyectos terminar con esto de, no, este proyecto se inició en mi gobierno, eso ya es decir, hoy día, si seguimos cayendo en eso, hoy día vemos como en Santiago se desarrollan líneas del metro, en diciembre se inaugura ya la línea 3, y acá nosotros seguimos peleando porque soterren un sector en Quilpué, veamos el tranvía a Reñaca, qué pasa con la extensión a Quillota Calera. Exactamente. Pero entonces lo que pasa es que el problema, y yo creo que también en esta visión que pueden tener desde Santiago, cuando tú ves una región conflictiva, prefiere invertir los recursos en otro lado. O cuando falta un liderazgo potente. Falta un liderazgo que alguien golpee la mesa, el intendente digo que me está faltando. Toma. Pero aparte de los liderazgos, por ejemplo, esto que lo tomamos con cierto humor de las expresiones de los ministros, el de educación, que vayan a hacer bingo, que puede enseñarle viña siendo completada para arreglar los colegios, pero lo que sí, que es un poquitito sentido del humor, ¿me entiendes? Pero sí lo del ministro de Economía, que recomienda abrir el portafolio y invertir afuera. Eso sí que es mucho más grave. Eso es muy grave, Eso es muy porque grave. si yo soy un inversionista que vengo en Chile y el ministro de Economía del país le está diciendo a los inversionistas locales que salgan a invertir afuera, es decir, yo advierto que algo raro pasa. Y eso, yo te digo, lo del ministro de Educación pasa colado, es una torpeza, qué sé yo, una falta de respeto. Perdón, pero lo del ministro de Educación, si tú pensáis realmente, lo que el tipo tiene una mentalidad, pero lo que trató de decir, en el fondo, yo no soy intérprete de él, le faltó coaching de comunicaciones, pero lo que trató de decir es que para solucionar problemas pequeños hay que buscar otras fuentes de financiamiento, porque las fuentes del Estado son lentas, largas pero lo hizo pésimo. Pero lo hizo pésimo y una torpeza, pero no produce ningún... Eso lo llevó escrito. Pero yo te digo una cosa. Él lo pensó. Con sus asesores, el texto de él. ¿Hablaba del bingo? No, el texto de él sí, es un texto expreso. Él fue al aniversario de Enseña Chile. Entonces, y llevaba su texto. Si es más grave. Sí, pero yo te digo, lo que podemos luchar. Pero yo hablo de la gravedad, yo te voy a decir una cosa. La gravedad del tema económico. Nosotros somos un país que dependemos fundamentalmente de lo que ocurra en la economía del mundo. Que cuando a la señora Bachelet se le complicaban los números, decía, no, lo de afuera no tiene. Y ahora, cuando te dicen, las acciones se cayeron, es que las empresas chilenas que tenían inversiones en Brasil y en Argentina han visto afectados. Y esa es la verdad, pero era verdad antes y es verdad hoy día. Pero tú sacas titulares, yo te digo una cosa, muévete a ver los titulares. ¿Tú sabes cuáles son los titulares de Chile de la última semana? El ministro de Economía, con esa torpeza, y que un fiscal procese como imputado, como un ex cardenal, al cardenal, la autoridad mayor de la iglesia. Eso es una cuestión mundial. Y aquí pasó piola, y aquí te quedó la demostración. Casi en los diarios salió, en los diarios locales, como un aviso económico. Es decir, ¿qué quiero decir? Que o apostamos a la comunicación, al respeto, a la transparencia, al tener un discurso coherente,
o vamos a seguir el despeñadero que la gente no le interesa y no cree. Y no hay país si no hay ciudadanos. Cuando los ciudadanos miran que hoy día en este gobierno, como también ocurrió en el anterior, tú llegas y preguntas, no voy a nombrar a nadie porque a usted le consta, pero y a usted también le consta, nombres que tú dices, pero ¿cómo este hombre no está en el gabinete? Pues es muy simple, porque podría ser senador. Y lo que están manejando por ella están distribuyendo. Yo me voy por allá, yo me voy por acá, yo me pongo por acá. Gracias, Tomás. Es decir, la gravedad frente a la ciudadanía, en vez de decir, mira, lo está haciendo, con todas las diferencias que yo tengo con la señora, que las tiene ella conmigo. Así es. Pero ella se siente en su papel, le gusta, lo hace bien, está empezando, y no está sacando la cuenta ahora de cómo va a ser la reelección. Continúa, Sí. Camila. Yo quiero hacer un análisis. A mí me tocó ser la diputada relatora de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de la cual yo integro, respecto a un proyecto de ley que yo aprobé y que ya es ley en definitiva, que eliminaba ciertos beneficios procesales, ¿cierto?, para autoridades eclesiásticas. Hablamos de autoridades del clero en general. No solamente del clero, también de las Fuerzas Armadas, del ministro, etc. En esa otra etapa estamos ahora en sí. la discusión. La primera que ya salió fue, en definitiva, respecto del clero. Que en definitiva, ¿qué generaba? Que cuando existía un proceso, las sacerdotes tenían que ser interrogados de sus testimonios en sus domicilios, ¿cierto? Y no trasladarse, como la mayoría de los chilenos, a un tribunal a declarar. Eso fue una ley que se eliminó, se hizo la modificación al Código Civil en aquello. Y la verdad es que acá Tomás dejó distintos temas. Yo quiero primero señalar que la justicia tiene que ser igual para todos. Más allá, ¿cierto?, de la investidura, ¿cierto?, o del cargo que uno esté ostentando, la justicia y la rango, igualdad. estirpe o condición. Exactamente, y eso tiene que ser un antecedente y me parece que se ha actuado en conformidad a aquello. Por otro lado, respecto a las palabras de los ministros de ambos, a mí no me pareció gracioso ni menor lo que dijo el ministro de Educación. De hecho, yo a través de Twitter me manifesté porque sentía la obligación casi moral de hacerlo. Los ministros tienen que entender que nosotros somos servidores públicos, ¿cierto?, que estamos al servicio de la ciudadanía, que no son gerentes de empresas, que efectivamente nosotros estamos para solucionar el problema del techo del colegio, del piso del colegio, de apoyar cuando una persona está en una enfermedad catastrófica, cuando alguien sufre un incendio, en fin. Y precisamente aquello. Y obviamente lo que dice el ministro de Economía, con quien por lo demás me reúno este próximo día lunes, por una importante situación. Vamos a tener un desayuno con él porque yo me manifesté muy contraria a cómo se estaba manejando, ¿cierto?, esta ley de pago oportuno, que en definitiva generaba para las pymes, para las pequeñas pymes, una demora importante para, en definitiva, poder cobrar los dineros que ellos tuvieran con sus acreedores. Y bueno, hoy día el presidente Piñera anuncia que en definitiva va a quedar solamente para las pymes a 30 días, lo cual yo celebro y agradezco al presidente. Enviamos una carta el día de ayer con un grupo de parlamentarios de Renovación Nacional haciéndole sentir que necesitamos tener específicamente y con mucha fuerza materias pro pyme, que son en definitiva quienes dan el sustento a la hora de contratar a la mayor cantidad de trabajadores en nuestro país. Y eso hay que decirlo, las pymes, las grandes, las pequeñas, ya sea que tengan 3 o 4 trabajadores, a las que tengan 100, dan un real Son más de importante. 500.000. Así es, y por lo tanto nuestro gobierno de centro derecha tenía que dar este importante gesto. Y quiero insistir en que los dichos de los ministros acá pareciera que tienen un poquito de incontinencia verbal algunos, ¿ya? A mí me gusta tener más ministros trabajando en terreno, Gracias, preocupados diputada. de las políticas públicas antes que estar hablando tanto para la prensa. Gracias, diputada Flores. Señor Rementería, concejal Vara, tenemos que ir a una pausa. Estamos en el Cita Regional. La pausa es breve. Ya volvemos.
Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Se ha incorporado el doctor Luis Basáez, que dice que vino nadando pero llegó. ¿Cómo está, doctor Basáez? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Disculpen el atraso, pero comentábamos aquí Viña, ciudad bella, pero un poquito llena de tacos, porque no podía Partamos llegar. con usted. ¿Qué le parece este tema de la filtración de las tarjetas de crédito? Quiero entrar en esto de lo que usted que nos está mirando, de la sensación de fragilidad que aparentemente tiene nuestro sistema bancario y financiero cuando hay 14.000 personas que sus tarjetas de crédito están a la vista, cualquiera puede ver la tarjeta y la clave. Sí, pues bueno, hace tiempo ya se vienen sucediendo hechos como este en los bancos. Hay que recordar el hackeo que se le hizo al Banco de Chile, donde se perdieron bastantes millones de pesos. Lamentablemente el tema es que los usuarios siempre son los que sufren y uno se siente en la desprotección ante el cuerpo financiero, bancario del país, porque finalmente somos nosotros los que perdemos y nunca los bancos. Me acuerdo de hace mucho tiempo de la deuda histórica que tenían los bancos, esta banca privada que tuvo que pagarle al Estado, en el fondo la pagamos todos los chilenos, y esto se viene sucediendo de tiempo en vez. Ahora, con el sistema informático agregado al tema bancario, no sé con qué fin, pero me imagino que no de los buenos, es perfectamente factible hackear estos bancos, aparentemente, y revelar datos que son absolutamente privados. Y aquí, como comentaba don Tomás en el programa anterior, efectivamente vemos que la superintendencia no tiene ni la capacidad ni probablemente el marco jurídico para poder enfrentar este tipo de cosas. Así que yo pienso que, como le digo, lamentablemente la gente sigue sintiendo desprotección. Hay desprotección en salud, hay desprotección en educación. Entonces, no hemos avanzado a una sociedad ni a un marco jurídico que nos permita vivir tranquilos. Y nosotros lo que esperamos de las autoridades es que, sobre todo que está Camila acá, diputada, y que tiene que ver con todo el tema de la legislatura, podamos avanzar en mejorar las leyes, mejorar las instituciones y darle más protección a nuestra gente, porque se supone que los que estamos en la autoridad, en la parte de las autoridades, estamos velando por la gente. Gracias, Jaime. Lo más grave es que el superintendente de banco, el señor Mario Farren, dice dos cosas que me parecen insólitas. Primero dice, sí, efectivamente la industria financiera se encuentra al debe en materia de seguridad. Y inmediatamente dice, no existen garantías que estas cosas no se repitan. Esto me parece muy grave. Sí, yo en primer lugar un poco voy a disentir de mi amigo Basáez, porque yo creo que por 14.000 tarjetas, un sistema financiero en el cual dicen que circulan casi 38 millones de tarjetas de crédito, creo que resulta una irresponsabilidad hablar o pretender decir que el sistema financiero chileno está en crisis o inseguro. Eso es lo primero que yo disiento en ese punto. En segundo lugar, las 14.000 tarjetas están relacionadas con un comercio internacional. Son usuarios de casilla electrónica a quienes le hackearon esa información. No se filtran pero desde Jaime, los bancos. No, Jaime, lo que estáis diciendo, perdón, interrumpo, pero no, si se murieron 4 nomás, pero, se murieron 10, son 14.000 nomás, pero Jaime, continúa. A ver, pero si la información no se la roban al banco. Oye, Jaime. La información no se la roban a los bancos. Jaime, pero lo que te están tratando de decir es lo siguiente. Las instituciones deben de decir un poco lo que decía Camila con respecto a las autoridades. Respetar a los ciudadanos, aquí pasa lo mismo. Pasó esto, por suerte no fue más grave, no hay. Y el presidente de la Asociación de Bancos, que diría que es como el jerarca de nuestro sistema financiero, pero no salió ni a dar la buena noche, ni se arrugan, tienen una falta de respeto frente a sus clientes. Y tú tienes al que supuestamente fiscaliza, que es el señor superintendente, que estaba en Nueva York, y dice, bueno, sí, estas cosas pueden pasar. Continúa, Jaime, continúa, Jaime. Te hemos arruinado todo el argumento, pero continúa.
Sí, no sí, voy a lo seguir recuerdo. hablando. No, Te vayas a parar como Tomás y te vayas a ir. No, pero si tiene... no, a ver, que lo hace que no hay que mezclar las cosas. Efectivamente, y es un tema, el tema de la ciberseguridad Eso y el es. tema de dotar al sistema financiero de las mayores seguridades del mundo. Ahora, lo que yo busco con mi plan es decir, no generar la alerta en cuanto a que los plásticos, la tarjeta, a cualquier persona se lo van a robar. Ahora, claramente, probablemente nos encontremos de nuevo con una mala declaración de la autoridad. Ahora, como hoy día uno recibe la información en línea, independiente de la mala comunicación que pudo haber efectuado el superintendente, en mi opinión, que yo lo viví, la reacción de los bancos fue la correcta. Se le informaron a los 14.000 usuarios, se le informó No la fue la situación. correcta, Jaime, Porque porque bajaron las páginas de los bancos y te generan más pero conmoción. pero, a ver, ¿cuál hubiera sido creo. la...? Bueno, podemos disentir ese Sí. punto. El punto hubiera sido que las 14.000 tarjetas la hubieran reventado, hubieran usado... No lo la sabemos, clave. no lo sabemos. tú eres Tomás, abogado de un banco. Tomás. Puede que tenga No, una vocación preguntando, mercantil. una de esas. Ahora, el senador Piu hace como un mes, Sí, o está que 2 meses está, exponiendo está dedicado De cabeza en en este tema y lo ha dicho, que el tema de Chile es un país que está demasiado desprotegido y, Sí. y aparece eso. Mira, yo sigo coincidiendo con los marinos. ¿no? Sí. Seguir consiguiendo con los marinos de nuevo, claro. para que vea la vuelta ¿Cómo que has da. cambiado, Tomás, de repentinidad? Claro. O pueden haber cambiado ellos también así. No, venga, ¿Sabes lo que pasa? Que la gente piensa, y yo a propósito de las declaraciones, un poco lo que declaró el ministro Varela también, a la gente le da la sensación de que estas personas opinan porque finalmente a ellos no les afecta en su diario vivir, porque tienen resueltos sus problemas. Ok, Tomás. Entonces, Pero mira, reiterando lo que dijimos en el programa anterior, yo creo que el tema financiero es tan monstruoso hoy día. Porque además estamos, como yo he discutido un montón, en una burbuja muy rara donde los bienes valen en este país lo que, a mi humilde opinión, no deberían de valer. Es decir, se han inflado en exceso. La superintendencia es incapaz de controlar y fiscalizar los bancos. Y coloqué el ejemplo de yo haber ido a reclamar y que el funcionario jefe de esto me dijo, bueno, contrate un abogado. ¿Entiendes? Yo creo que de la misma forma que hay una Contraloría General de la República que fiscaliza, yo creo que debe haber una Contraloría Financiera yendo a lo importante que es la finanza en este país, que la gente vive en el crédito. El poder que tienen los bancos es una monstruosidad y no lo fiscaliza nadie. Porque tenemos la respuesta. Yo decía, es simple, tú creas una Contraloría Financiera y usted, señor, tiene un banco, usted tiene que tener un escritorio disponible para el Contralor Financiero que se va a sentar aquí. Y que cuando uno tiene algo que reclamar va a ver al Contralor Financiero. Y cuando el Contralor Financiero tenga alguna duda, llamará al gerente del área y le dirá, oiga, ¿me podría explicar esto? Y no que tú tienes que ir y hacer un trámite y contratar un abogado, como dice mi amigo Jaime Varas, y hacer... No, que haya en el lugar alguien que pueda responder frente a esta institución, que es la Contraloría. Gracias, Tomás. ¿Te parece que es una propuesta como para una ley lo que está planteando Tomás? Mira, primero yo quiero partir de una cuestión general. Esta es una forma distinta, poco convencional, porque no estábamos acostumbrados, pero es una nueva manera de delinquir. Aquí estamos hablando de delincuentes que no te sustraen bienes desde tu casa o no te matan, pero sí de manera electrónica, ¿cierto? Te roban igualmente. Por otro lado, señalar que nuestro país claramente no está A la altura. no está a la altura, ¿cierto? Porque estos además son personas muy inteligentes, estos hackers son internacionales y van no un paso, sino que van 10 pasos delante generalmente de las tecnologías que tenemos en los países de nuestra región. Porque estas cosas no solamente ocurren en Chile. Y claramente, yo hago el mea culpa, yo llevo 4 meses de diputada, pero hago el mea culpa igualmente, la legislación tampoco ha estado acorde ni se antepone a estas situaciones, porque generalmente, como todo en Chile, cuando pasa una catástrofe, todos nos ponemos a legislar, pero mientras no ocurra esta catástrofe no pasa nada.
Y hacer una mención, tú bien lo decías Rodrigo, el senador Piu ha estado muy fuertemente en esto, ha estado organizando incluso algunas charlas respecto de los ciberataques, ¿cierto? Que así se ha denominado en el resto del mundo. Ahora, respecto a lo que dice Tomás, yo no sé si crear más instituciones, no digo que necesariamente no esté bien, pero no estoy convencida de que esa sea la solución, de crear más estados, de generar más instituciones. Si tenemos una superintendencia que no está funcionando, ¿qué nos garantiza el crear más organismos, de que esos nuevos organismos sí van a estar a la altura? Probablemente sí, no digo que no sea la manera correcta, pero claramente en nuestro país, y no solamente desde este tipo de situación en particular, con un banco. En Chile es tan liviano ir a hacer una compra a una farmacia, a un supermercado, y uno le pide en el RUT, y la mayoría de los ciudadanos con una liviandad al RUT y como si nada. Yo creo que los vecinos no se preguntan, oye, ¿qué van a hacer con esos datos? Precisamente lo que ocurrió acá fue que se filtró una base de datos de una empresa, claro. De una empresa que cómo nutren, queridos televidentes, estas cosas que por lo demás valen mucho dinero, estas bases de datos. Gracias a que cuando usted compra, va a una farmacia o un supermercado, generalmente da esta información. Entonces también hay una cuestión de educación ciudadana. Gracias, que nuestro diputada. país no está utilizando. Doctor. Mira, no, yo me estaba riendo porque aquí con mi amigo Varas, a pesar de que... ¿Varas del bueno o Varas del malo? Líneas políticas distintas, pero... ¿Distinta? Uno se... Pero si la municipalidad que él puede está con la UDI. Por eso digo, somos amigos, pero de líneas políticas distintas. Pero, Cada día más cerca, dice tú. cada día más cerca. Es que dicen que la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas. Chuta. Entonces, el problema cuando... En Piña no ha ocurrido eso. Sí. El tema cuando nosotros hablamos y cuando mi amigo Vara hablaba de los 14.000, efectivamente, de repente uno por las cifras respecto del mundo general, como que se restringe a hacer cosas. Pero en Chile, si un ciudadano está afectado por algo, aunque sea uno, tenemos que preocuparnos. Así es. Si hay un muerto en un hospital y es una muerte evitable, no puedo decir porque se murió uno no voy a hacer nada, tengo que cambiar, porque mi propósito es defender a la gente y la gente es de a uno, no es número la gente. No, y además Y hay me preocupaba- 38 millones de tarjetas circulando. No, y me Cuando preocupaba, el ministro de fíjate, Hacienda porque dice eso, 38 millones de tarjetas. Cuando hayan 30 que le volaron la tarjeta se van a preocupar. y yo estaba haciendo el parangón porque resulta que hace un tiempo atrás el presidente Piñera anunció, ¿cierto?, un apoyo financiero a los adultos mayores. No sé cómo se va a hacer ese apoyo financiero, pero aquí uno ve que está un poco débil el tema. Sin embargo, los adultos mayores no tienen una vivienda adecuada, no hay una política de adultos mayores potente en el país como ocurre en países Espérese europeos. hasta septiembre y ahí No va a hay, va a tener respuesta a su ok, requerimiento. pero las pensiones son Por eso le digo, paupérrimas. espérese hasta La septiembre. mitad de los medicamentos, Porque la su mitad se la gobierno gastan en tampoco hizo medicamentos. nada. Ojo con No, eso. si yo no le estoy Con echando eso. la El gobierno de la culpa presidenta a un Bachelet no hizo gobierno. nada por las pensiones tampoco. Por eso estoy Calma, diciendo, calma. calma. Hay que calmar a la diputada estoy- Facha que sale, dale, escucha a Bachelet y sale. No, hay otros que son peores. Ay, No, ay. son Bachelet ya no Ya. es nada. Diputada, yo Si me no dice Vallejos, por ahí Ya, puede ya, ser ya. Oiga, Gutiérrez córtenle los y te minutitos, quiere. Ya termine, Ay, dele nomás, dele. Siga. La mitad del tiempo. Siga. Oye, no, yo le decía... Te sacó el foco yo ella. No trato ¿Vio? de echarle la culpa a nadie, ni a un sector ni al otro, se hayan hecho o no se hayan hecho la cosa. Estoy diciendo una situación del momento y que es una situación preocupante. Nosotros trabajamos con adultos mayores en la comuna y vemos cómo muchos sufren día a día. Muchos llegan a nuestra oficina a pedirnos fundamentalmente temas en salud, exámenes carísimos, porque no pueden tener los diagnósticos adecuados y por lo tanto sus tratamientos. Y nosotros los tratamos de apoyar como sea. Pero es una realidad que hoy día tenemos. No hay una política pública potente para nuestros adultos mayores y debería ser tema de preocupación Gracias. de todos nosotros. Por lo menos de dos en esta mesa. Don Jaime Vara. No, yo no tengo nada más que contar respecto a la tarjeta de crédito. No. Yo quiero volver sobre el tema Valente.
sobre el tema del ministro, porque es un tema súper delicado. Lo que decía Tomás es verdad, o sea, y lo que dijo también sobre el tema de que las pantallas de los periódicos, de los diarios digitales en el mundo, miren que un país está procesando a su cardenal, llamándolo no es menor, y a mí no me parece malo, todos somos iguales, como decía la diputada, pero todo el tema de la economía del ministro Valente no te escuché yo referirte a aquello. A ver, el ministro Valente, del cual tengo la mejor opinión técnica, es un gran economista y por eso está hoy día ejerciendo el cargo donde está. Hoy día, como señalaba la diputada, han hecho un anuncio importantísimo para las pymes en cuanto al pago oportuno y por lo tanto creo en su gestión. Ahora, acá tampoco podemos tapar el sol con un dedo y obviamente son declaraciones inoportunas. Obviamente acá hay ministros que tienen menos calle. Pero el punto de vista económico, no sé, ahora no te voy a destruir, te voy a apoyar. Nunca ha estado peor la bolsa en Chile que una cosa insólita. Decían que llegaba Piñera y que se arreglaba todo. Nunca ha estado peor, y lo saben los que están viendo que tienen inversión en la bolsa. Nunca ha estado peor la bolsa. Los últimos 9 años. Claro. Lo peor de los últimos 9 años es ahora. Entonces lo lógico de invertir, el gallo que tiene plata, que invierta afuera, el tipo no está diciendo ninguna mentira. Sí. A ver, y por eso yo, sin pretender, sin pretender defenderlo a él, pero la pregunta que se le hace a él parte de la base de su propio patrimonio. Y él, cuando asumió el cargo el 11 de marzo, él en su declaración está claramente estableció que todo su patrimonio está en el extranjero. Y la pregunta que le hacen a él parte de esa situación. Ahora, lamentablemente, él, cuando responde a la pregunta, no se puso su traje de ministro y que el ministro no podía decir eso. Ahora, podemos encontrar 10.000 explicaciones por el tema de la bolsa y todos sabemos cómo está el tema de las empresas que tienen exposición, sobre todo en Argentina y Brasil, la lucha comercial que hoy día entre Estados Unidos y China. Programa, sí, como ministro, y debió responder no como ministro, especulador financiero. Pero por eso su respuesta es mala. Me imagino que ya conversó con el presidente de la República, hizo un anuncio hace un par de horas y obviamente va a tener que modificar su vocabulario y entender, como lo dijo un amigo mío, Hugo Herrera, un gran cientista político, dijo, los dos ministros le faltan calle y los dos ministros en un muy buen gobierno que se está realizando 4 meses están afectando al gobierno. Y obviamente ellos tienen que entender, o cambian el switch o esto no va a poder avanzar. Gracias. Mejor el vocabulario también, porque ser inversionista no tiene por qué ser especulador y financiero. Continúe usted. Hay opiniones libres aquí. Sí, claro, pero yo creo que la crisis, y la sigo pensando. Pero yo le podía poner el título también. Le molesta la especulación. ¿Usted quiere hablar de mi plata? No, usted no es ministro Valente. No, mi plata está a 90 días porque no entiendo cómo se... Si usted me quiere llevar... No quiere correr riesgo. Pero te voy a decir una cosa, y eso usted sabe que eso es resultado de 50 años de trabajo mío. Entonces yo sabré qué es lo que haré, pero no me nace ir a especular y ver comprobaciones y hacer... No sea tuché, porque yo estoy no se ponga... En el sistema financiero y en el desarrollo, con la misma patente de empresario, funcionan los emprendedores y funcionan los especuladores. Como tú dices, la gente mayor no tiene... Pero si los fondos de la AFP que le pagaban a la pobre gente, me incluyo, una porquería, ¿a quién se lo pasamos? A los empresarios. Le financiamos la torre del señor Polman. Le pusimos plata a los otros para que hicieran las autopistas. Y a la de la autopista del Como ponía un letrero, gracias a sus fondos funciona la autopista. Y tú después decís, ya está la porquería que me va a aportar en la... Es decir, yo quiero el capital invertido en el desarrollo, en la creatividad, en el emprendimiento. Y eso lleva a desarrollar los países. No lo lleva a desarrollar los especuladores. Y lamentablemente hoy día, en la economía, la mayoría de la masa financiera funciona en la especulación. Y los principales especuladores son los bancos. Sí.
Pero ¿sabes qué? Los bancos andan buscando. Deja que termine, que el tiempo es muy corto. El tema de los principios, porque aquí hay una autoridad que dice ser electa para proteger al país no dice ser electa, la elegimos. Oye, usted, a ver, señor doctor, usted... ¿Cómo no quiere que le responda al doctor con lo que está diciendo? Después me dice que me tranquilice. Yo puede que técnicamente sea correcto enviar los recursos al extranjero. A ver. Sea la decisión correcta desde el punto de vista técnico. Pero desde el punto de vista de la autoridad no. ¿Estoy para defender a mi país o no estoy para defender a mi país? A mí no me nacería mandar mi dinero a especular en el sistema financiero internacional, ni en el local. Cada uno tiene su nivel de moral. Doña Camila. Mire que, doctor, con Camilita, todo cariño y respeto, pero ¿con qué cara, doctor? ¿Con qué cara vienen a decir que no nos hemos preocupado en estos 4 meses de los adultos mayores? ¿Con qué cara vienen a decir que nosotros no nos preocupamos de la economía de nuestro país? ¿Con qué cara vienen a decir, cierto, que prácticamente esto es obra de nuestros 4 meses de gobierno? Si estamos pasando por la crisis que estamos pasando desde el punto de vista especialmente económico, es gracias a su gobierno, al gobierno de la presidenta Bachelet. Cuando dice viene, ¿usted me incluye a mí? No, estoy diciéndole al doctor, pero dígale a él, entonces. ya, pues, doctor, lo estoy mirando fijamente al doctor. De verdad se lo digo, ¿con qué cara? Porque ustedes han gobernado por una cantidad de tiempo la concertación, la nueva mayoría impresionante. Estoy de acuerdo. Este es nuestro gobierno, nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca y de la grave situación que ustedes nos heredaron, porque ese es el verdadero legado de Michelle Bachelet, lo que hoy día estamos viviendo en Chile. Y eso nosotros lo dijimos incluso en la campaña. Sacar a Chile adelante desde el punto de vista económico van a demorar probablemente, en el mejor de los casos, 10 años. Y eso los chilenos lo saben. Por otro lado, cuando usted señalaba respecto al tema, cierto, de los adultos mayores, el presidente ya él personalmente lo anunció. En septiembre vamos a tener la modificación al sistema de pensiones, del cual su gobierno, que, insisto, han gobernado muchas veces en nuestro país, no se hicieron cargo. Y para que también los televidentes lo sepan, nosotros como parlamentarios no podemos hacer esas materias porque implican gastos ciertos fiscales, recursos de las arcas estatales y depende de la exclusividad del Ejecutivo, de los gobiernos. Y el suyo no lo hizo. Entonces, cuidado, doctor, cuando pretendemos endosar toda esta responsabilidad a un nuevo gobierno en 4 meses, porque los chilenos, la gente que nos está viendo en su casa, sabe que eso no es así. Gracias, diputada Flores, señor Rementería, doctor Basáez, don Jaime Vara, su minuto final, doctor Basáez. Sí, solo para decirle a la diputada que en los últimos 16 años se han dividido entre la nueva mayoría y la derecha, porque ha estado Este es nuestro segundo gobierno Bachelet. recién. Por lo tanto, las consecuencias de lo que hoy estamos viviendo es de todos. Y esta solución es para buscarla entre todos. Aquí no tenemos que estar peleando unos con otros. Aquí lo importante es definir... Claro, el pasado es para análisis, para tener la objetividad de cómo yo enfrento el futuro. Claro. Y yo personalmente, como no gano tanta plata, no tengo posibilidades de invertir ni afuera ni adentro, pero sí estoy aquí y siempre voy a estar aquí y voy a defender a mi gente todo lo que yo pueda. ¿Y los caballos? Y los caballos también. Y no me dé más datos porque el suyo todavía viene corriendo. No, el Fito Páez es suyo, el que me gusta es suyo, claro, todavía viene corriendo. Don Jaime. No, bueno, agradecer la invitación y en definitiva velando por el desarrollo de esta región, lo que uno espera es que detrás de los grandes proyectos estén todos. Yo creo que acá la transversalidad que se ha demostrado con el tema que tratamos hoy día del Muelle Barón, lo requerimos para los futuros proyectos que hoy día está encabezando el intendente Martínez, el tema del tren Santiago-Valparaíso, el desarrollo de ambos puertos. Son situaciones que si la región no las toma en serio, la verdad las cosas que no van a poder avanzar. Hoy día, con el desafío de los gobiernos regionales, las regiones no solamente tienen que ser capaces de demostrar las necesidades, sino que también tienen que ser capaces de mostrar su capacidad para poder ejecutar los proyectos. Y ese es el gran desafío que tiene esta región. Muchas gracias, Jaime. Don Tomás de Rementería. Mira, yo reiterar mi preocupación del espectáculo que tienen los ciudadanos. Los ciudadanos tienen un tema de confianza
porque hay un olor a podrido dentro de nuestra administración país. No estoy hablando de este gobierno, no estoy hablando de un sino que lo que pasó en Gendarmería con las jubilaciones es una vergüenza. Lo que pasa en Carabineros, que los jefes y ex directores generales dicen, bueno, sobraba plata en la mutual, entonces la repartíamos. Es decir, ¿qué piensa el pobre carabinero que trabaja, que se cree la historia del cuerpo carabinero y que está cerca a la gente? Lo mismo que pasa con las finanzas en el ejército. Lo que pasa... Gracias, Tomás. Y eso tú lo comparas con los hospitales y con los colegios que tiene. Gracias, y que el Tomás. ministro te dice que hagan un bingo para arreglarlo. Es decir, la gente se hace una pregunta. Diputada Flores. Bueno, agradecer a los vecinos, a los televidentes que nos acompañan, un cariñoso saludo para todos los que me acompañaron con mucho afecto en esta semana distrital. El día viernes ya está terminando, la próxima semana ya volvemos, ¿cierto?, a la Cámara a seguir legislando y sobre todo hacer hincapié en que con mucha fuerza voy a seguir avanzando por todos estos temas que son prioridad, que son más bien la agenda social. De repente los medios de comunicación, la prensa considera mucho los temas valóricos, ¿cierto?, porque son de pelea, ¿cierto?, hace que tenga más rating de pronto. Pero lo importante es avanzar en materias como las que hemos estado hablando hoy día, ¿cierto?, de descentralización para nuestra región, en salud, en educación, en vivienda, pero con mucha fuerza, y esta semana, queridos amigos, ahí van a tener noticias mías en seguridad ciudadana. Una cifra alarmante, los delitos Gracias, de violación diputada. en nuestro país, quienes lo cometen, ha bajado enormemente y hoy día niños menores de hasta 13 años están cometiendo delitos de Gracias, violación. diputada Flores, don Tomás de Rementería, doctor Basáez, concejal VAR. Y a usted que nos está mirando, me he encontrado con mucha gente en las últimas 2 semanas que me ha planteado la posibilidad de volver a repetir la entrevista del padre Gonzalo Duarte. En atención a aquello, vamos a repetir esta entrevista el fin de semana, al igual que vamos a dar una entrevista al senador Piu, que está muy aterrizada con el tema de los ciberataques, porque él está metido en aquello. Que estén ustedes muy bien.